siguen habiendo diferentes movimientos y nos encontramos a los estructuralistas. Aquí no se deben preocupar mucho sobre quién está diciendo que es funcionalista y quién está... Muchas veces los teóricos, los biógrafos o los que retoman a todas estas corrientes colocan a un autor en una corriente ideológica o la colocan en otra, o dicen, este autor retomó de estas dos. Entonces no se preocupen mucho. Finalmente lo importante es que vayamos entendiendo qué era cómo venía haciéndose esta evolución de la educación, del concepto de educación. Después tenemos a los estructuralistas. Los estructuralistas de lo que hablan es precisamente como el nombre lo dice, de las estructuras. Entonces decían ellos, cada sociedad en su desarrollo y en su convivencia tiene que resolver determinados problemas. ¿Cómo los resuelve? Con la creación de las llamadas instituciones. Tenemos, por ejemplo, la familia, la economía, el gobierno, y la educación es una de las instituciones que responde a una necesidad que tiene la sociedad, ¿sí? Entonces son estas estructuras. Vean, las estructuras pues por sí solas pues tampoco podrían hacer un conglomerado. Tienen que retomar este aspecto de las funciones. O sea, sí hay estructuras, pero hay una interrelación entre todas ellas, y entonces caemos o llegamos a el último de las corrientes, que es la estructural funcional, donde está diciendo, estas estructuras existen, estas instituciones existen, y en todas ellas hay una interrelación, funcionan independientemente, pero a la vez están en interrelación con otras estructuras que dan todo este engranaje o forman todo este organismo tan complejo que es la sociedad. Entonces, retoman parte de lo mismo, los componentes, las funciones, los valores, la integración, el cambio, el conflicto. Vean, si ustedes observan desde Comte hasta Durkheim, la corriente estructural funcional, pues es mucho más completa y mucho más compleja también. Entonces ya empezamos a hablar aquí de algo que vamos a desarrollar más adelante, que son los sistemas y los subsistemas, cómo están relacionados y cómo tienen una acción. Al momento de accionar uno, acciona el otro. Entonces vean cómo cada sistema o cada estructura tiene una función interna, funciona solito hacia adentro, pero a la vez está en interrelación con otras estructuras. ¿Cuáles son los autores representativos? Son norteamericanos. Los autores representativos de este enfoque son Talcott Parsons y Robert Merton. Obviamente hay muchos más, ¿no? Yo aquí solo les menciono algunos de los que podemos considerar los más importantes. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Todo sistema tiene necesidades que debe satisfacer. ¿Cómo lo logra? A través de 4 características. Una es la adaptación, las metas, la integración y la latencia. La adaptación. Estamos en constante, o sea, fíjense desde dónde retoman este concepto de adaptación. Desde Darwin, desde Spencer. ¿Quién sobrevive? El que se adapta. Los sistemas se adaptan y si no, se mueren. Las metas. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la meta que se ha trazado? ¿Cuál es el objetivo que tiene cada uno de los sistemas? La integración, si no trabajamos acordes dentro de este mismo sistema, dentro de este mismo engranaje, pues entonces el sistema va a desaparecer. Y la latencia, que ellos llaman como el mantener la motivación siempre dentro de los individuos para que el sistema vaya funcionando. Entonces, para estos autores, la sociedad se autorregula, es autosuficiente y se autorregula, y entonces satisface esas necesidades básicas.
Y aquí les anoté algo que ya estos autores están retomando, están hablando de, y que vamos a retomar nosotros un poquito más adelante, que son los sistemas autopoiéticos y los sistemas autorreferenciales. Los autopoiéticos son que se autoproducen, ¿sí? Y los autorreferenciales se toman como referencia ellos mismos y van rechazando lo externo. Yo les podría dar ejemplos, son muy burdos los ejemplos, pero el ser humano, por ejemplo, es un sistema autopoiético. Ningún ser humano ha parido un gatito, o sea, nos autorreproducimos, no como como, se me fue el nombre de la planta esa que cambian los órganos sexuales para reproducirse, ¿sí? No que nos reproducimos así nada más, sino el ser humano, ¿sí? Biológicamente solamente puede tener otro ser humano. Un gato biológicamente solo puede tener otro gato. No hay un ser humano que tenga un becerro como hijo, ni un elefante que haya parido una hormiga. ¿Sí me explico? O sea, somos sistemas autopoiéticos, somos autorreferenciales. Los judíos, digo sin entrar en polémica ni mucho menos, y menciono a los judíos, pero así hay mucha ideología religiosa, no aceptan miembros que no pertenezcan a esa ideología en particular, porque lo viven como una amenaza, como un peligro al sistema. Pasa hasta en nuestras familias, cuando los hijos tienen sus amigos y no nos gustan, ¿no? Y entonces decimos, no, es que fulanito me lo va a descarrilar. Bueno, somos un sistema que entonces somos autorreferenciales porque estamos viendo una amenaza en el exterior y no queremos que entre porque pondría en peligro nuestro sistema. ¿Sí me explico con estos ejemplos? Pero lo vamos a retomar un poquito más adelante. Ahorita lo que nos debe quedar muy claro es este concepto de es la estructura, es un sistema que está funcionando hacia adentro, pero a la vez tiene interrelación con otros sistemas que están fuera o que son externos y que todos juntos entonces forman lo que es la sociedad. El sistema escolar entonces, como un organismo, va a desempeñar 4 funciones básicas. En primer término, pues emancipa, ¿sí? Separa al niño de su entidad emotiva, que es la familia, porque eso es lo que se pretende, ¿no? Que el niño sea independiente y que sea autónomo. Le inculca una serie de valores. Yo pensaría que más que inculcárselos, se los refuerza. Los valores que hay en casa se refuerzan en la escuela, pero bueno, ¿sí? Hay una diferenciación y una jerarquía según el rendimiento, y para eso, por ejemplo, asignamos calificaciones. Y selecciona y distribuye los recursos humanos en la sociedad adulta. O sea, ¿por qué estudiamos? Para, de alguna manera, estar inmersos en el campo productivo. Si ustedes observan, ¿por qué les puse esta parte de aquí? Porque es mucho de lo que decía Carlos Marx, por ejemplo, es lo que decía Durkheim. Y no estamos diciendo que estén mal, sino que finalmente, de manera teórica, se han ido retomando todos esos aspectos. O sea, no se ha descubierto, por decirlo así, el hilo negro, ¿no? Sino que se ha retomado mucho de lo que han dicho nuestros teóricos. Espero que no les haya yo confundido mucho con las corrientes psicológicas, y pasamos rápidamente al tema 3, que es la teoría de la acción comunicativa. Esta teoría es un poquito complicada, pero vamos a también tratar de hacerla más sencilla. Básicamente, la acción comunicativa, o sea, cómo nos comunicamos, ¿no? Nosotros utilizamos 2 aspectos, 2 herramientas para intercambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos o nuestras emociones, que son el habla y el lenguaje. El lenguaje nos habla de las reglas que nosotros establecemos para comunicarnos. El lenguaje es muy amplio, o sea, puede haber lenguaje gestual, formas de comunicarnos
a través de señas, de mímica, de aspectos hasta biológicos, si yo me ruborizo, si no miro directo, si muevo los ojos de un lado, sí me explico. O sea, el lenguaje es mucho más amplio y nos habla de las reglas en general que existen para comunicarnos. El habla como tal nos implica la fonación, la emisión de los sonidos. Es diferente la A de la R, ¿sí? O sea, nos está hablando de cómo organizamos los sonidos para crear palabras y que esta palabra tenga un significado. Entonces, los actos del habla van a ser las acciones verbales que van a producir entendimiento y que se realizan cooperativamente. En este ejemplo, de la situación en la que yo estoy hablando, yo estoy llevando a cabo actos fonéticos, actos de fonación, y todos ustedes están entendiendo, quiero creer. Entonces, aunque no hay una retroalimentación inmediata, se supone que ustedes están entendiendo lo que yo hablo. A eso es cuando se dice que se realizan cooperativamente. Después vamos a tener una tutoría donde ustedes me van a comprobar si entendieron o no de lo que yo les estoy hablando. Entonces, lo que los autores hablan y de lo que explican es que estos son los actos del habla. El que haya acciones verbales que lleven a cabo un mutuo entendimiento. Aquí yo les hice un diagramita del circuito del habla, pero pues puede ser también el circuito de la comunicación, desde el receptor, desde el canal, desde el mensaje, algo que ustedes han visto durante mucho tiempo y de lo que yo no me quiero detener mucho aquí. Me gusta un poquito más hablar de uno de los últimos autores, sociólogo él, ¿sí?, que ha desarrollado mucho sobre la teoría de la acción social, o sea, socialmente cómo nos comunicamos, a través de qué y por qué entendemos y cómo nos entendemos, y etcétera. Este es un autor alemán, Jürgen Habermas, ¿sí?, y que él comienza desde, es considerado, es sociólogo, pero es también considerado un filósofo, porque él retoma mucho de los conceptos de la razón y habla de la racionalidad, o sea, ¿qué es la razón desde su punto de vista? ¿Cómo es que la razón está presente, al momento en que nosotros nos comunicamos? Y habla de la racionalidad. De hecho, hace una clasificación de la racionalidad, la llama instrumental, la llama técnica, la llama comunicativa, o sea, hace esta clasificación de la racionalidad en términos de cómo nos comunicamos, cuál es la realidad real, qué cosa es la subjetividad. Se mete en muchos conceptos que en este momento no viene al caso que yo se los explique. Sin embargo, sí es conveniente que ustedes busquen por ahí desde Habermas cuál es el concepto de razón y cuál es el concepto de racionalidad. Habermas, en términos muy llanos, lo que afirma es que siempre va a haber una racionalidad en la comunicación. Siempre nos vamos a comunicar con aspectos racionales, y entonces también va a haber la posibilidad de cuestionar la veracidad de la racionalidad del conocimiento, es decir, es real, es válido, es subjetivo. Les decía yo, se mete en toda una polémica respecto a estos temas. Entonces, él propone una teoría que llama de la acción comunicativa, donde la explica que es la interacción entre dos o más personas capaces de comunicarse lingüísticamente, lo que estamos haciendo nosotros, y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal. En este momento, la relación interpersonal que ustedes y yo podemos tener, pues es el cursar esta materia, el que yo asigne las calificaciones, el que a ustedes les quede claro
los conceptos que está marcado dentro de nuestro programa, etcétera. Entonces pueden ver que aunque sea yo la única que está hablando en este momento, realmente hay una acción comunicativa. Todas las palabras que yo estoy diciendo ustedes las entienden porque tenemos el mismo idioma. Si yo estuviera hablando en chino o en ruso, probablemente no existiría, aunque yo estaría comunicando lingüísticamente o hablando, emitiendo sonidos fonéticamente, no me estarían entendiendo, ¿sí? Hay algo que debemos compartir, que es el lenguaje. Entonces, es este lenguaje, el lenguaje y el idioma el que nos permite vincularnos a través de estos actos comunicativos de los que estábamos hablando. Entonces dice Habermas en esta teoría que tiene que hay una acción intencionada y hay una argumentación racional. No les he venido a hablar de mi vida, no les he venido a hablar de los chismes, no les he venido de los chismes, por ejemplo, de mi colonia, no les he venido a hablar de las noticias. Hay una acción intencionada y hay una argumentación racional. A partir de la acción intencional que yo tengo, entonces vengo a darles toda esta parte teórica, toda esta argumentación racional, que volvemos a lo mismo. No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. ¿Sí me explico? Es algo bastante complicado. Y dice Habermas, entonces hay una disputa de intereses, ¿sí? Y son resueltos por medio del mejor argumento. ¿Quién tiene la razón? Suena hasta programa de televisión, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Pero ¿qué es lo que se pretende? La búsqueda del consenso. Es decir, que lleguemos a ponernos de acuerdo, que lleguemos a un equilibrio, porque los dos tenemos, tanto ustedes como yo, tenemos las mismas intenciones. ¿Que cuáles son? Decíamos, cursar la materia, concluirla, o ir pasando por los puntos para concluir la maestría en educación, etc. Entonces, trato, chicos, de ponerles así un ejemplo muy llano, a veces hasta absurdo, para que ustedes no se les haga tan complicado, porque les digo, luego así como que leo uno y ¡ay, Dios de mi vida!, ¿no? O sea, son tantos conceptos, tanto, o sea, hay que ser un poquito concreto, un poquito para poner puntos en común y que haya este entendimiento entre ustedes y lo que yo les voy explicando, ¿no? Y concluye Habermas con esta teoría de la acción comunicativa, que hay un énfasis con respecto al mundo en el que vivimos, con respecto al mundo de ustedes, con respecto al mundo que yo tengo y con respecto al mundo, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando entendemos una razón, dice Habermas, es inevitable no tomar una postura ante ella, y frente a las interpretaciones que emerjan de la misma por parte del resto de los participantes sociales. Piensen ustedes en una situación social X que nos esté afectando. Cada uno tenemos una teoría, cada uno tenemos un punto de vista. Cuando lo hemos entendido, una situación, pues tenemos una postura. Podemos estar o no de acuerdo, podemos ser neutrales, mantenernos al margen, pero ¿cómo vamos a enfrentarnos sin que esto implique encontronazo, ¿no? O sea, con la postura de otra persona. Vamos a suponer que yo piense una cosa y mi esposo piense otra. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese consenso? A un equilibrio? Pues tenemos que buscar algo, una referencia que nos satisfaga a los dos, que nos lleve a tomar un acuerdo respecto a una postura. A veces es sumamente necesario, por ejemplo, en este ejemplo que yo les estoy diciendo,
si fuera respecto a la educación de mis hijos o la educación de nuestros hijos, pues tenemos que llegar a este punto, ¿no? A este equilibrio. Puede ser que la situación de la que estamos hablando pues no es definitiva ni es significativa en la vida ni de él ni la mía, entonces no pasa nada. Cuestiones políticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, si él piensa que tal partido es el bueno y yo pienso que tal partido es el mejor, no hay mayor problema, nuestra convivencia puede, pero imagínense si somos políticos, entonces la situación cambia y la racionalidad de nuestro concepto puede también ser diferente. Entonces, esto se los quise poner así solito, porque a mí me parece muy significativo. Cuando entendemos una razón, es inevitable no tomar una postura ante ella y frente a las interpretaciones que emerjan de la misma por parte del resto de los participantes sociales. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque esto también puede llevar a la transformación de la sociedad. Si ustedes lo piensan un poquito, esto puede llevar a la transformación de la sociedad. Entonces, dice Habermas, los actores, es decir, los participantes, los que estamos inmersos en esa situación, vamos a construir nuestro propio mundo a partir de la interacción de los objetos. Tenemos un mundo objetivo, un mundo de las relaciones sociales y un mundo subjetivo. Y esto da lugar a los diferentes puntos de vista, esto da lugar a las diferentes posiciones que podemos tomar respecto a una situación. Esto es parte de lo que nos hace diferentes a los seres humanos. Para concluir, dice Habermas, los actos del habla tienen 3 características, ¿sí? El carácter locucionario, es decir, el significado de una frase que yo he dicho, de una palabra que yo he dicho, el carácter ilocucionario, que es la intención con la que yo he dicho lo que he dicho, pues, y el carácter perlocucionario, que es la acción resultante. Esto es muy importante porque también lo vamos a retomar un poquito más adelante. Ya se expresó algo, pero ¿cuál es la acción resultante? Y aquí les pongo un ejemplo que creo que en este momento o hace unos meses, hace unos días, ha sido sumamente importante, ¿no? Respecto a los movimientos de muchas mujeres, no solo en el país, sino creo que en el mundo o en muchos países, ¿no? Si queremos igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La emisión de la frase, queremos igualdad de derecho entre hombres y mujeres. La emisión de la frase, del pensamiento, es la locución. La ilocución es la intención con la que lo estoy diciendo. Exijo, suplico, amenazo, me someto. Hay una intención cada vez que nosotros decimos algo. Este es el carácter ilocucionario de lo que decimos. Y la perlocución es la acción resultante. Que se evite o que no se evite esa situación. ¿Qué sucede con lo que yo digo? ¿Cumple con la intención que yo tenía? ¿O quien lo recibe a partir de su mundo propio, de su mundo, de su punto de vista, entonces va a tener una acción diferente, ¿sí? O a lo mejor logramos el consenso, o a lo mejor no lo logramos. Es decir, ¿qué sucede cuando uno dice una frase y lleva una intención? Mi intención, chicos, hasta ahorita ha sido que les quede claro un poquito todo esto de las corrientes sociológicas y como segundo punto, la teoría de la acción comunicativa. Yo les agradezco muchísimo su atención y nos vemos pronto para nuestra tercera clase. Que les vaya muy bien, chicos. Gracias. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.